vamos a resolver ahora el ejercicio número 5. Este igual es súper simple, porque lo que hay que fijarse en esta serie que aparece acá, ¿verdad? Es que la idea es que muestre los pares hasta el número que yo leí. Pero si leo un impar, la idea es que ese impar no se muestre, llega hasta el último par en ese caso. Entonces, lo vamos a hacer rápidamente, lo vamos a explicar rápidamente porque el objetivo es realizar el 6 y el número 7. ¿Ya? Primero hay que leer un número, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es el ejercicio anterior, podemos borrar el total solamente y leemos el número, lo dejamos tal cual y vamos a borrar el ciclo, porque hay que leer un número. Y la idea es que, fíjense bien, que hay que leerlo desde 1 hasta n. Entonces, pero ¿desde qué número parte? Perdón, no de 1 a n, sino que de 2 a n. Lo que hay que fijarse en la secuencia es que parto del 2. Ahí está, 2. Entonces acá simplemente colocamos un for, ahí, desde i igual 2, punto y coma, hasta i menor o igual que n, el número que yo leí, y esto es muy importante, que he visto algunos con errores, que algunos le colocan acá i más 2, ¿ya? Y les da un error de compilación, si no me equivoco. Acá lo pueden hacer de dos maneras: i igual a i más 2, para que vaya incrementando de 2 en 2, o simplemente i más igual 2, que también es válido. Entonces ustedes elijan el que más le acomode. Lo otro que he visto también como error es i igual a i más más. Eso no está permitido, queda en un bucle infinito en el fondo. ¿Bien? Entonces, ojo con eso, porque esto es incorrecto lo que estamos haciendo acá. Entonces acá ustedes eligen la forma que van a incrementar de 2 en 2. En este caso yo elijo la que está representada en el ciclo. Y acá simplemente es mostrar el south n, perdón, i, que es el valor que va cambiando, pero que va cambiando de 2 en 2, porque aquí estamos indicando su incremento. Entonces acá, por ejemplo, n vale, por ejemplo, si yo quiero 20, me va a mostrar los números del 2 al 20. Entonces si yo ingreso 21, me va a mostrar también los números de 2 al 20, porque solamente va a mostrar los números pares. Por ejemplo, ahí está. Entonces el ejercicio en sí no tiene tanta dificultad como los otros que son a continuación, ¿ya? Entonces, de esa forma. Entonces vamos a seguir con los otros ejercicios, que es el siguiente, que es el más importante, que es eh, el número 6. Dice: escriba un programa que lea 10 números. Entonces, aquí tenemos un ejercicio totalmente distinto a lo que ustedes han trabajado, porque acá nos están diciendo que lea 10 números. Es decir, esta estructura que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Voy a colocar el ciclo porque hay que hacer un ciclo acá. No hay que leer 10 números, no hay que declarar 10 variables, ¿ya? Eso sería ilógico, ¿ya? Entonces aquí menor o igual a 10 con i más más. Entonces vamos de i igual a 1 hasta i menor o igual a 10. Como esto se repite 10 veces, el ciclo for, o si lo hacemos con while, igual se va a repetir 10 veces. La idea es que ustedes elijan el ciclo que más les acomode, simplemente es cambiar las posiciones. Eh, Aquí estamos leyendo un número solamente. Por ejemplo, lo voy a ejecutar, vamos a leer el número 3 y termina la aplicación. O sea, esto trabajó igual, pero como no estamos haciendo nada, simplemente no hace nada. Ahora, fíjense bien, ¿qué pasa si esto que está aquí yo lo saco y lo dejo dentro del ciclo for, por ejemplo? ¿Qué pasaría acá? Si lo ejecutamos, fíjense bien, si lo ejecutamos vamos a ingresar el 2 y fíjense que me está pidiendo varios números, ¿verdad? Porque lo que está haciendo el ciclo es repitiendo la lectura. Ahí escribí una letra y se cae el programa. Eh, entonces, como pueden darse cuenta, vamos a ejecutar de nuevo. Por ejemplo, voy a leer el número 1, voy a leer el número 2, el número 3, el número 3, el número 4, el número 3, el número 2,
y ahí terminó el programa. Es decir, se leyeron, ahí sacan la cuenta, ¿verdad? 10 números. Entonces, el ejercicio netamente debiera trabajarse en el ciclo for, porque es lo que dice acá. Dice, escriba un programa que lea 10 números y cuente. ¿Qué significa contar? Significa que em, vamos a tener que declarar variables que vayan contando, es decir, contadores. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que contar? Números positivos y números negativos que se leyeron. Es decir, que una vez que uno lee el número dentro del ciclo aquí, ¿ya? Una vez que uno lee, uno tiene que analizar esa variable n, porque esa variable n también va a ir cambiando por cada iteración, ¿ya? Por ejemplo, dentro de este ciclo podemos generar condiciones también. Por ejemplo, una condición if-else. Y como ustedes deben saber, hay que ver si esa n que se está leyendo es positivo o negativo. ¿Cómo yo sé si un número es positivo? Cuando es mayor o igual que 0. Entonces, leemos el número dentro del ciclo, ahí en esta parte, y acá lo que hacemos es preguntar si n, no i, n, porque el n es el que ustedes leyeron, si n es mayor o igual a 0, yo debería hacer algo acá. Y si no, también deberíamos hacer algo. No hay que mostrar la i, no, nada. Solo la i, para que ustedes sepan, la i simplemente está actuando para ir contando de 1 a 10, nada más. Entonces hay programas en donde el contador se va a utilizar, como los ejercicios anteriores, la i propiamente tal, pero hay ejercicios en donde la i simplemente actúa como una especie de contador que va sacando cuentas hasta un cierto límite, ¿ya? Ahora, ¿qué significa que yo tenga que contar de acuerdo al ejercicio? Porque dice cuente los números positivos y los números negativos. Significa que ustedes van a tener que declarar variables, por ejemplo, una llamada positivo, y siempre que ustedes tengan que contar o declarar un contador, esa variable debiera comenzar en 0, y una variable llamada negativo que también debiera comenzar en 0. Entonces, si leemos el número y el número es mayor que 0, esa variable va a ir contando solamente cuando se cumpla la condición de que n sea mayor que 0. Es decir, que acá el positivo va a aumentar en 1, o simplemente positivo más más, o dejarlo como positivo más 1, que también es válido, pero los que quieran ahorrarse trabajo, ¿verdad? Simplemente más más. Y si no se cumple la condición, significa que el número no es mayor que 0, significa que es un número negativo. Entonces acá negativo menos menos, perdón, más más. Ahí. Entonces, si no se cumple la otra condición, negativo va a aumentar en 1. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si ingreso solamente positivos? Se va a cumplir siempre esta condición, voy a ir aumentando el valor de positivo. Negativo nunca se va a cumplir lo de acá, entonces negativo va a ser 0. ¿Sí? Más o menos esa es la lógica. Y siempre que ustedes necesiten contar, ¿ya? Y me piden que cuente los números positivos y negativos, la idea es que la impresión no se haga dentro del ciclo, porque la idea es que siempre que yo tenga que calcular la suma, contar números, etcétera, la idea es que siempre el resultado aparezca fuera del ciclo. Entonces nos fijamos en donde parte el ciclo y donde termina el ciclo, y acá podemos poner un sort, por ejemplo, cantidad de positivos, los puntos más positivos. Y por otra parte, cantidad de negativos, dos puntos más negativo. Entonces al ejecutarlo, leemos por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 2, menos 1, menos 3. Entonces, leímos 7 positivos,
y 3 negativos. Entonces, esa es la idea principal de este ejercicio. Revisen la guía, revisen los otros ejercicios, porque donde tengan que contar y tengan que leer más de un número, siempre tienen que utilizar ciclos, ¿vale? Entonces, lo vamos a